Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rosalí León Chiliota. Soy escritora, investigadora y tengo la suerte de ser la nuera de Elsa Rodríguez. Antes de comenzar a hablarles de mi cuento El brazo desnudo, quisiera agradecer al CAM Pablo Bermúdez y a su director, el señor Guillermo Chuquipiondo, por permitir que nos reunamos a la distancia en conmemoración del bicentenario de nuestra República. Asimismo, agradecer al taller de literatura y a su profesor Carlos Ríos por darnos la oportunidad de compartir hoy día y por el invaluable trabajo que hace por sus estudiantes. El cuento del que les voy a hablar se llama El brazo desnudo y lo escribí para formar parte del libro 21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia de Perú, que pueden leer online en la biblioteca virtual de Petroperú. Si lo googlean, les va a llevar directo al enlace. 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú es un libro que contiene, como dice su nombre, 21 relatos y una yapa. Estos relatos son escritos por fabulosas escritoras y amigas como Jessica Rodríguez, Claudia Salazar o Rocío Quespi. Pero estos relatos no son simplemente cuentos sobre la independencia del Perú. Son 22 historias de mujeres que lucharon por nuestra independencia, escrita por mujeres. En este libro, las autoras rescatamos diversas figuras femeninas que participaron en el proceso independentista y las colocamos en el lugar que se merecen, allí, junto a los hombres que marcharon y portaron la mayoría de las armas. 21 relatos es una reivindicación hermosa y necesaria de personajes que habitualmente han quedado fuera de las páginas de los libros de historia, pese a haber sido tan importantes como sus colegas hombres para nuestra independencia. 21 relatos rescata sus historias y nos da una probadita de todo lo que todavía tenemos por contar sobre nuestro pasado como nación, tanto desde la historia como desde la literatura. Una de las historias de este libro es la que yo relato en El brazo desnudo, un cuento evidentemente histórico sobre una mujer tan invisibilizada que ni siquiera sabemos si existió realmente. Ventura Jalamaki es la protagonista de El brazo desnudo, panadera en una casa señorial en 1814, en medio de la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Con un discurso adelantado a su tiempo en torno a la igualdad y a los derechos para todos y para todas las ciudadanas, Ventura, la protagonista de mi cuento, logra alzar a sus congéneres del mercado para enfrentarse al capitán Vicente de la Moya, quien había levado a los hombres que quedaban en Huamanga para repeler el inminente ataque de los rebeldes. Esta es, a grandes rasgos, de qué trata el cuento El brazo desnudo. ¿Intrigadas? Ese es el objetivo. Para quienes me conocen, saben que yo escribo sobre todo para el público infantil. Hace unos meses salió mi más reciente novela, En el banquillo, que le escribimos a 4 manos con mi esposo Juan Manuel durante la pandemia. Escribir para el público infantil es un mundo en sí mismo, con sus propios signos, con su propio lenguaje, con sus propios temas. Y entonces cuando desde COPE, desde Petroperú, me propusieron escribir un cuento para este libro, lo tomé como un poco de miedo, claro, pero lo tomé como un reto el introducirme en la escritura para adultos. Este cuento supondría no solo cambiar mi forma de narrar, sino también hacer una investigación muchísimo más amplia y profunda de lo que yo estaba acostumbrada a hacer para mis otros libros. Si les soy sincera, no fue fácil, pero a la vez que fue una experiencia retadora, escribir El brazo desnudo fue una experiencia emocionante y de aprendizaje. Así que me puse a leer entonces sobre personajes femeninos durante la independencia. Y claro, no quería un personaje conocido, porque esto no me permitiría tanta libertad al momento de narrar, pese a la admiración que tengo por personajes como María Parado de Bellido, Francisca Zubiaga, la Mariscala o Micaela Bastidas. Quería un personaje para mi cuento que me permitiera darle vida propia, desde el punto de vista de la ficción, de la literatura. Y empecé a tirar entonces del hilo de la investigación, haciendo trabajo de sabueso y detective, y encontré a Ventura Jalamaki en algunos artículos, en libros que la mencionaban brevemente. Entonces dije, este es mi personaje. Y entonces me empecé a hacer una idea del personaje histórico que cumpliría esta función en el libro, ¿no? Pero claro, eso no me bastaba, porque ya sabía que quería este personaje, ya sabía que era durante este tiempo, 1814, pero no podía crear una estampa del Perú de ese tiempo sin saber cómo era, por ejemplo, la ciudad de Huamanga en ese entonces, cómo se organizaba la sociedad, cómo hablaban los hombres y las mujeres de ese tiempo. Y entonces empezó la segunda parte de mi investigación, en la que busqué facsimilares y artículos de principios del siglo XIX que me terminaron de dibujar el panorama que yo quería recrear. Algo que me quedó claro desde el comienzo
Era un concepto básico que yo le cuento a mis talleristas cuando estamos trabajando en escritura creativa, que todos los personajes no pueden hablar igual. Un hombre no habla igual que una mujer. Alguien de la élite no se expresa de la misma manera que una trabajadora del mercado. Y en el caso del brazo desnudo, el concepto clave y el que más me costó fue el modificar mi español escrito. No solo para que se acerque al español hablado de hace 200 años, sino también porque estamos hablando de Huamanga, Ayacucho, una ciudad de la sierra, con una poderosa impronta del quechua entretejida en sus raíces, sobre todo en las raíces y en la forma de ser y de hablar de las personas de la clase trabajadora. Y fue así que me aboqué a construir un español andino del siglo XIX, con destellos del quechua cotidiano en las interacciones que tenían los personajes. Entonces, luego de zanjar este asunto del idioma, como hablarían, era tiempo de plantear la historia propiamente dicha, que iba a ser inevitablemente una historia épica y poderosa, que contaría un episodio épico y poderoso de la gesta independentista, pero con un giro. Pensemos en todas las historias épicas o de aventuras que hemos leído o que hemos visto en nuestra vida, desde Don Quijote de la Mancha hasta Shrek. En la mayoría de ellas tenemos un hombre, el héroe, salvando al pueblo o a la princesa o su equivalente. Pero esta vez no sería así. En el brazo desnudo desafiaríamos esta idea desde la imagen del mismo brazo de la protagonista hasta la historia que nos contaría. En primer lugar, y como les iba adelantando, tenemos el brazo desnudo de Ventura, que representa una doble simbología. Primero, la ocupación de Ventura, su día a día como panadera, que amasa cada mañana el pan a brazo desnudo. Pero haramaki, que es la palabra en quechua de brazo desnudo, valga mencionar, también representa el gesto de rebeldía, de reclamo, de insumisión que la lleva a la protagonista a trascender el tiempo en una época convulsa como lo fue 1814. Así, encontramos que un mismo signo, el brazo, cambia y muta a lo largo del relato y crece y se transforma junto con nuestra protagonista. Y luego, claro, tenemos la historia. En el brazo desnudo, al igual que en todos los cuentos de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, desafiamos la idea tradicional del relato épico. Aquí no tenemos a la clásica damisela en peligro a la que nos ha acostumbrado el folclore y las narraciones tradicionales. En el brazo desnudo nos topamos con un grupo de mujeres que salva a un grupo de hombres, en un campo de batalla igual para los dos, en la que Ventura y sus congéneres, sus guerreras del mercado, como me gusta pensarlas, resultan vencedoras. Y es a través de estas luchas, una a una, que cada mujer y cada hombre que querían la independencia de su Perú, de nuestro Perú, la lograron. Porque no fue solo una batalla, no fue solo una campaña la que consiguió nuestra independencia. Fueron años de luchas y de avivamiento del sentimiento nacional para poder lograr declarar nuestra independencia en 1821 o en 1824 si nos queremos poner precisos, cuando después de la batalla de Ayacucho, ustedes recordarán mejor que yo, finalmente logramos sellar el origen de nuestro Perú libre e independiente. Las cientos y miles de mujeres que participaron en la independencia tienen cientos y miles de relatos por contar. Ellas mantenían la sociedad funcionando cuando los hombres estaban en los diversos frentes de batalla. Eran la fuerza de trabajo ante la ausencia masculina. Pero no solo eso, sino que también tuvieron parte activa en el esfuerzo libertador, como espías o mensajeras, como apoyo logístico en el frente o como promotoras de las ideas independentistas a través de sus tertulias, de sus reuniones. Así entonces, todavía tenemos muchísimas historias por contar, y mi cuento, El brazo desnudo, es una de ellas. Espero que puedan encontrarla en 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, en la biblioteca virtual de Petroperú, y si no, pronto podrán leer El brazo desnudo y otros 2 cuentos en mi libro de cuentos, Las que somos, que ya les contará Elsie cuando saldrá a la venta. Gracias por prestarme atención, lean, disfruten de nuestro bicentenario y sean muy muy felices. Muchas gracias por estar ahí y les dejo con un enorme abrazo.